Carmen, muy buenos días, gusto estar en tu programa. Saludos Igual, a la audiencia. gracias Enrique, pues un gusto que estés aquí para que nos cuentes primero el tipo de investigación que se realizó, los alcances de la misma, hasta dónde la CNDH pudo conocer y obtener información para determinar esta recomendación con varios puntos. Cuéntanos los detalles, Enrique. Con mucho gusto, Carmen. Eh, He sabido que desde la fecha en que ocurrieron los hechos, el 19 de junio del 2016, la CNDH desplegó gente al lugar de los hechos. El mismo día estuvimos ahí y se inició la investigación. Decir que el objetivo de la investigación es hacer un análisis integral, exhaustivo, objetivo, técnico de lo que ocurrió, a efecto de poder entregar los resultados que se dieron el día de ayer. ¿Por qué digo de una investigación objetiva y exhaustiva? Porque se analizaron todos los elementos recabados durante la investigación para dar su justa dimensión e importancia al momento de esclarecer los hechos. En ese sentido, analizamos los informes de autoridades, los testimonios de los elementos y mandos policiales, los testimonios de pobladores, de víctimas y familiares de víctimas, análisis de los dictámenes periciales, de las carpetas de investigación integradas al respecto, videos, fotografías, es decir, todos los elementos fueron puestos en la mesa para llegar o dilucidar lo que ocurrió. Y decimos que es una investigación integral porque se hace un análisis específico de todos los aspectos, actos y omisiones violatorios de derechos humanos dentro de un marco general. Y además, en el contexto de lo ocurrido aquí sí ya, es decir, lo vemos en lo general, pero también entramos al detalle, a lo específico. Y aquí es donde... Se nos cortó. Enrique, se cortó la frase, es en donde te quedaste y aquí es en donde y se cortó. ¿Puedes retomar la idea? Algo pasó aquí con la llamada telefónica con el segundo visitador de la CNDH hablando de esta recomendación de Nochixtlán. Retomamos el hilo. Enrique, estamos de nuevo contigo. Se entendió todo, salvo la última frase. Si retomamos la idea, te lo agradezco. Sí, decíamos que en nuestra investigación se buscó que esta fuera integral, a efecto de cubrir todo lo que ocurrió el 19 de junio, y aquí es donde nos damos cuenta que son en tres lugares en donde se presentaron esta situación de confrontación. En Nochistlán, propiamente, donde inició todo, en Huitzo y en la parte de Hacienda y Viguera, que la ponemos en un solo lugar geográfico. En cada uno de ellos, lo que hace la CNDH es el análisis en particular de cada uno de estos lugares, y dentro de uno de ellos, cada uno de ellos, pues la cronología, lo que ocurrió prácticamente en el minuto a minuto en cada uno de los lugares. Y de esa manera sí podemos decir que el resultado es pues un trabajo que muestra pues las conclusiones tienen el soporte, tienen la solidez, tienen el análisis técnico jurídico y tienen también pues el esquema de los estándares internacionales y de los propios criterios que la CNDH ha ido estableciendo en diferentes temas. Particularmente diría pues el del uso de la fuerza. Porque es lo que podría ser el tema central del uso de la fuerza. Y aparejado o relacionado con el uso de la fuerza, el tema del operativo. Aquí la CNDH dice, son tres momentos, son tres lugares, son tres partes involucradas, distintas, y ante esa circunstancia lo que hace, y son tres operativos distintos. ¿Por qué digo operativos distintos? Porque el inicial, lo que arrancó en Nochistlán, sí fue programado. Es decir, se generó un documento para una orden general de operaciones, para lo que iba a hacer, el objetivo era desbloquear la carretera. Pero como esto se complicó y se generó ya la violencia, tuvo que generarse dos operativos adicionales, porque se presentan situaciones de violencia en Huitzo y se presentan en Hacienda Blanca y Viguera. Y ahí se generan dos operativos emergentes.
de tal suerte que la primera distinción fue un operativo programado, 2 emergentes. Y ahora veamos operativo programado, si se cumplió o no con lo establecido ahí, si se cumplió o no con el objetivo del operativo y cuáles fueron las condiciones. Y ahí es donde nos damos cuenta que es cierto que fue diseñado el operativo, pero el problema que se logró acreditar es que ese operativo se hizo, se documentó se elaboró un documento al respecto, pero el tema fue que no se verificó en lo real lo que iba a hacer el operativo. Faltó un análisis de inteligencia. ¿A qué se refiere esto? Que se dice, va a iniciar a tales horas, cuáles son las corporaciones que van a participar, cuáles son los mandos responsables, y la instrucción es, no va a haber policías armados. ¿Ok? Eso fue el planteamiento en el documento. ¿Cómo lo iban a hacer? El tema fue que en lo real nos dimos cuenta que no hubo un análisis de inteligencia, es decir, no previeron ni el día que se iba a llevar a cabo, que era un día de plaza allí en Nochitlán, ni previeron los lugares en donde, así lo indican los protocolos, ubicar lugares sensibles, hospitales, escuelas. Tampoco se previó el tema de las personas ajenas a lo que pudieran resultar afectadas, ¿sí? Entonces, eso hace que, y todavía más, Nochitlán es una localidad que entre las actividades que realiza la gente está los fuegos pirotécnicos, es decir, se acreditó por parte de la CNDH que por lo menos 10 personas tienen permisos de Sedena para fabricar fuegos artificiales, por eso pirotécnicos, por eso hubo muchos cuetones, es decir, hay una explicación. Creemos que esa parte de análisis de inteligencia faltó en el operativo, y ya en el operativo mismo, a pesar de que estaban señalados los diferentes mandos, pues se rompieron filas, es decir, cuando ya la situación se empieza a complicar, cuando se logra desbloquear el primer momento, la gente que estaba en el bloqueo corre hacia 2 lugares, hacia el centro de Nochitlán, y establecen un nuevo bloqueo a la altura del Panteón Municipal. Y otro grupo de gente corre rumbo a lo que es la colonia 20 de noviembre. Y entonces generamos 2 focos de problemas. Un nuevo bloqueo, en donde ya hay confrontación, hay lanzamientos de cuetones por parte de los voladores y lanzamiento de gases por parte de los policías. Y otro foco de conflicto en la 20 de noviembre, gente que no tenía que ver nada, y particularmente resultaron afectados niñas, niños, adolescentes y mujeres que tuvieron que moverse de ahí porque hubo lanzamiento de gases en contra o de la gente que había corrido hacia allá. Entonces tenemos dos focos de problemas, evidentemente con la repercusión en violaciones a derechos humanos. Y de esa manera, lo que nosotros vamos analizando a detalle, qué fue ocurriendo a lo largo del día. Llega un momento en que se empiezan a escuchar los disparos, y los policías que están en el terreno, los mandos, piden refuerzos. Hay un grupo de coordinación en Oaxaca que estaba encargado de monitorear y tomar las decisiones. Les piden un par de refuerzos diciendo que se escuchan disparos, y es cuando se decide que vaya Gendarmería, y de manera expresa que vayan gente armada. 32 elementos de Gendarmería acuden al lugar, llegan a las 10:40 a Nochitlán, y aquí es muy importante señalar la hora, 10:40. ¿Por qué? Porque entre las 7:40 que inicia el operativo y las 10:40 de la llegada de Gendarmería, tenemos 3 personas que fueron lesionadas y que posteriormente fallecieron. Y ahí los que se logró acreditar por parte de CNDH que policías que iban armados pertenecían a Policía Estatal. Y después de las 10:40
Se da también la circunstancia de lesiones de 3 personas que posteriormente fallecen, y ahí ya en el terreno de los hechos tenemos elementos de policía estatal armados, tenemos elementos de gendarmería armados, y a lo largo de toda la jornada personas civiles también armadas. Entonces es importante distinguir en los momentos, porque podemos empezar a dilucidar quién pudo haber sido el responsable de las lesiones de las personas que después que resultaron fallecidas. De esa manera, Carmen, pues lo que hicimos fue, en el caso de las 3 personas previas a las 10:40, se pudo recuperar un elemento balístico que correspondió con armas de policía estatal. Y en el segundo momento se recuperaron 2 elementos balísticos que correspondieron también a armas de policía estatal. Recordemos que a lo largo de la jornada hubo 7 personas fallecidas. La 7ª fue ya en el evento de Hacienda Blanca y Vigueras, en donde corresponde, Carmen, con un arma de uno de los policías de una patrulla que estaba en Nochistlán desde la mañana, y que también apareció por la tarde en Vigueras y en Hacienda Blanca, y que de ahí provino la bala que generó la muerte de la 7ª de las personas allá en todos los eventos del 19 de junio, Carmen. Estamos hablando, Enrique Guadarrama López, de este tema que se detonó, que surgió a raíz de manifestaciones en esta localidad, en esta comunidad, en el marco de las protestas sobre el tema de la reforma educativa. ¿Ese es el contexto, digamos, de la manifestación? En efecto, Carmen, en efecto, y lo señalamos en el documento. En el documento, la parte inicial del mismo establece un contexto, y el contexto es no solo esto que te estaba diciendo de la situación socioeconómica, educativa de Nochistlán. Hacemos señalamiento del atraso que hay en estas materias ahí en Oaxaca, y después referimos la parte de la reforma educativa y cómo Oaxaca es uno de los estados en donde ha rechazado la reforma educativa y ha generado este tipo de bloqueos y de protesta social, y que en ese contexto es donde se ubica lo que ocurrió el 19 de junio. Ahora, Enrique Guadarrama, ¿el alcance de la recomendación llega hasta qué punto? ¿La recomendación va dirigida estrictamente a la operación policíaca que derivó en esta violación de derechos humanos y la descripción que se hace de la situación? ¿Alcanza la recomendación a los altos niveles del gobierno federal, donde se decidió finalmente llevar a cabo este operativo que derivó en lo que ahora conocemos como Nochistlán, el caso Nochistlán? ¿Alcanza a la Secretaría de Gobernación, alcanza a Educación Pública, alcanza a la Presidencia? ¿Hasta dónde alcanza la decisión de la CNDH de recomendarle a las autoridades mexicanas una serie de puntos derivados precisamente de violaciones graves a derechos humanos en este caso? Carmen, fuimos muy claros en señalar, tanto dentro del documento como ayer que se hizo la presentación, que lo que hace la CNDH es analizar las violaciones a derechos humanos, que en este caso están acreditadas, y que para resarcir esas violaciones a derechos humanos, las autoridades competentes ministeriales y administrativas tienen que hacer, por supuesto, la investigación ya con todo esto que está entregando la CNDH, y que fuimos muy claros en ese sentido, que la investigación tiene que comprender no solo a los mandos y quienes estuvieron en la zona de batalla, vamos a llamarlo de esa manera, sino que tiene que incluir lo que es la cadena de mando. La cadena de mando involucra, por principio de cuentas, quienes estaban en el grupo de coordinación en Oaxaca, que tendrá que hacerse la investigación y determinar. Por eso se dice, cadena de mando es la clave en este punto para determinar responsabilidades. No puede quedar solo en la parte de quienes estuvieron en el operativo propiamente dicho en el lugar de los hechos. Carmen. Eso significa que, sí, eso significa que... Perdón, y agregar, Carmen, que a lo que tú decías, que si solo se circunscribía a la parte de la cuestión policial y de confrontación. No, aquí la CNDH también ha incluido y ha hecho un análisis, número uno,
la importancia del derecho a la verdad. O sea, la sociedad de Nochistlán y oaxaqueña necesita saber qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió y quiénes son los responsables. Es un derecho a la verdad. Y adicionalmente nosotros, considerando esta parte que vimos sobre el tema de retraso y pobreza, como lo hay en la colonia 20 de noviembre, la CNDH dice, si bien no es parte de nuestra investigación, sí nos dimos cuenta, sí nos damos cuenta de lo que ocurre ahí en la colonia 20 de noviembre, y entonces se le pide al gobierno del Estado que dentro de lo que es las obligaciones del Estado en el enfoque de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, tienen que generarse condiciones para que esa colonia avance y logre superar estos problemas de pobreza que tiene, que viven y que son fundamentalmente para las niñas, niños y adolescentes que viven en esa colonia. Entonces, aprovechamos esa parte para hacer también esos señalamientos, Carmen. Bueno, y entonces, sí. Dentro de los puntos recomendatorios, se dice que dos cosas habría yo que destacar. Por un lado, el tema de que haya una disculpa pública por lo que ocurrió por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y del Gobierno del Estado, y por el otro, generar un programa de recuperación del tejido social ahí en Nochistlán. Es decir, sería lo que hay que destacar, Carmen. Sí, parte de lo que hay que destacar, desde luego, que es muy importante, pero vuelvo al punto, si te parece, déjame retomar el hilo, Enrique Guadarrama, porque hay que regresar precisamente al contexto en que ocurrieron las cosas en Nochistlán, y aquí estamos frente a un, llamémoslo así, un uso excesivo de las fuerzas del Estado que derivó en lo que derivó en Nochistlán, que es muy lamentable, y la pregunta es si hubo ahí una acción de carácter policíaco, político también, para someter una expresión crítica de una reforma como la reforma educativa que, como sabemos, desde que se inició su discusión, bueno, discusión es un decir, desde que se aprobó esa reforma educativa hasta el momento ha generado una movilización importante de rechazo por parte de una parte del magisterio mexicano. Aquí la pregunta sería si en el caso Nochistlán la CNDH alcanza en su recomendación a incluir precisamente una decisión de otro nivel que no sea estrictamente el policíaco, que por supuesto es muy importante, sino el que incluye la decisión desde los más altos niveles de someter las expresiones de rechazo a una reforma como la educativa. Y por eso te pregunto del gobierno federal, por eso te pregunto si la CNDH alcanza a plantear que hay un uso excesivo de las fuerzas del Estado precisamente frente a expresiones de crítica y de protesta por una reforma como la educativa. Sí, Carmen, mira, dentro del documento se hace señalamiento del tema de la protesta social, es decir, que eso que ya la CNDH lo ha externado y lo ha establecido su posición. El tema de protesta social y de uso de la fuerza y de respeto a los derechos humanos es algo que de ninguna manera puede derivar en violaciones a derechos humanos. Es decir, el Estado sí tiene la facultad de recurrir al uso de la fuerza, siempre que ésta sea legítima, y para eso se establecen los estándares de cómo utilizar la fuerza. Y la premisa es, ese uso de la fuerza no puede ser sin límites ni de manera indiscriminada y sin considerar otras circunstancias, las que quiera, Carmen. Entonces se dice, tenemos que ajustar la actuación del Estado, en este caso de las corporaciones policiales, las tenemos que circunscribir a lo que pueden hacer, a lo que les está facultado llevar a cabo. Y esos son los límites que la CNDH ha señalado. Y sí decir que no puede ser un pretexto. El tema de manifestaciones públicas o de protesta social no puede ser pretexto alguno para que se exceda en el uso de la fuerza por parte del Estado. Sí lo señalamos, Carmen. ¿Y señalan con nombre y apellido algún tipo de responsabilidad de este tipo, de esta naturaleza? Volvemos a lo mismo. El tema aquí va vinculado a la cadena de mando y sí estamos señalando
para mejor entendimiento, se establecen las claves de las ARs, es decir, las autoridades responsables, y ahí se van determinando todos los que tuvieron algo que ver en este evento. Y por eso te decía, es importante el tema de cadena de mando, que involucra no solo la parte de facto en el diseño, monitoreo y de toma de decisiones, Carmen. Enrique Guadarrama López, en el estudio, en la documentación que hace la CNDH, ¿dónde alcanza el punto máximo de cadena de mando? ¿Dónde identifican ustedes a los responsables de la operación Nochixtlán? El grupo de coordinación que estaba en Oaxaca, que estaba monitoreando y que pues son diferentes autoridades, tanto federales como estatales. Y de ahí se dice, bueno, ellos son los que estaban ahí en el esquema de grupo de decisión, pero es una cuestión de las autoridades, pues habrá que investigar a cada uno de ellos, los participantes, y lo que pueda derivar respecto a indicaciones o instrucciones recibidas, Carmen. ¿A quién le toca, Enrique Guadarrama, en todo caso, esta fase de la investigación? El tema aquí es que muchos eventualmente podríamos pensar que se van a investigar a sí mismos. El tema es una cuestión de facultades de autoridades. Esto lo tiene la PGR, por eso también va dirigida la recomendación a la PGR para efecto de que avance en la investigación de la carpeta de investigación que tiene abierta. Hay que recordar también, y la CNDH también lo señala ahí, que es cierto, PGR no ha podido entrar de lleno a Nochixtlán por las circunstancias y dificultades que ha enfrentado, pero la CNDH hace el señalamiento, es decir, ya pasó más de un año, entonces hay un comité de víctimas con la que se ha tenido interlocución y generen la mesa para que se avance en el tema de la investigación ministerial por parte de la PGR, Carmen. Entonces, es una cuestión que lo señalamos ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo está lo que decía hace un momento, el derecho a la verdad. O sea, se requiere saber qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, quiénes son los responsables. Es importante que se haya sanciones, porque de esa manera rompemos esa parte de impunidad que siempre se ha señalado. Es decir, los hechos no pueden quedar sin sanción. Son graves, por eso el calificativo de violaciones graves, y no pueden quedar en el vacío en cuanto a determinación de responsabilidades e imposición de sanciones, Carmen. Pues estaremos en contacto, Enrique, si me lo permites, para seguir de cerca el cumplimiento o no de estas recomendaciones, porque ahí ahora viene la siguiente fase de lo que ustedes están recomendando, planteando. Lo que sigue es saber si van a cumplir las autoridades correspondientes estos puntos que están poniendo ustedes en el documento final de la recomendación del caso Nochixtlán. Así que habremos de seguir de cerca el asunto, Enrique, y hablando contigo, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Con muchísimo gusto, Carmen. Muy buenos días. Estamos al habla, Enrique Guadarrama, de la CNDH, sobre el caso Nochixtlán. Bueno, pues